Hola, ¿cómo estás? Por acá, Lenin Mesa de la consultora Crecer en Equipo. Y en este video te voy a enseñar cómo mejorar tu influencia, tu capacidad de movilización hacia las otras personas, es decir, tu liderazgo, a través de algo tan simple pero tan potente como son las preguntas. Y si te quedas al final, te voy a hacer un regalo bien interesante que estoy seguro que te va a gustar. Pero antes, si es primera vez que me ves, te invito a que le des clic a la campanita, que te suscribas al canal y que compartas esta información con aquellas personas que tú crees que le pueda servir de alguna forma. Así que, sin más que agregar, comenzamos. Antes de comenzar, primero, estoy con alergia, me carga estar con alergia, pero sí, estoy con alergia. Y lo otro, voy a tratar de hablar un poco más lento, ya que de otros países siempre me dicen, Lenin, tu acento chileno habla muy rápido, entonces vamos a tratar de bajar un poquito la velocidad. Y otra cosa es que está mi perrita por acá, que anda metiendo bulla. ¿Por qué metes bulla, perra? A ver, ven para acá, ven. Bueno, si se escucha ladrido es porque es la estrella que está por ahí. Cuando llega acá las voy a mostrar. ¡Ya, estrella! ¿Ven? Ahí anda metiendo bulla. Bien, entonces vamos a comenzar con lo primero. Y es que para mejorar el liderazgo y la capacidad de influencia, muchas veces se piensa que hay que invertir en cosas costosas, por ejemplo en tecnología, de repente en hacer unos esquemas, en aprender técnicas elaboradas de liderazgo, lo cual está súper bien. Pero a veces algo tan simple como hacer buenas preguntas puede tener un impacto muy fuerte. Y no quiero sonar como que las preguntas son algo así como una cosa entre tantas que se pueden hacer. No, las preguntas son de hecho la herramienta más poderosa que que tiene un líder para lograr desarrollar en las otras personas las capacidades de hacer las cosas. Por una parte está enseñar, obviamente, pero las preguntas es otro nivel. Aquí hay una cosa súper importante y qué es lo que te voy a explicar y por qué cuando tú comprendes esto lo puedes aplicar con tu equipo de trabajo. ¿Ven? Si se escucha la estrella es porque anda metiendo bulla por ahí. Bien, entonces, antes de comenzar, es súper interesante ver si esto es real. O sea, yo te estoy diciendo ya, sí, las preguntas, la cuestión, pero ¿hay alguna medición? Mira acá. Vamos a ver dos estudios que son súper interesantes. Por ejemplo, el estudio de Gallup, de la consultora internacional Gallup, sobre liderazgo y compromiso en el 2022, encontró que los equipos liderados por personas que formulan preguntas efectivas, como aquellas que promueven la reflexión y la acción, que es lo que vamos a ver en este video, muestran un 71% más de compromiso que aquellos con líderes que no utilizan este enfoque. Gallup destaca que las preguntas abiertas y movilizadoras pueden influir positivamente en la moral y la productividad del equipo. La investigación también mostró que un liderazgo basado en el diálogo y la escucha activa genera un ambiente de trabajo más dinámico y colaborativo. Cuando tú tienes personas que son más comprometidas, hay una estadística también que se reducen, por ejemplo, los accidentes laborales, las mermas, aumenta la productividad, por ejemplo, mejora la relación con los clientes y hay hartos indicadores que están bien interesantes. Entonces, si solamente por hacer preguntas se eleva hasta en un 71%, entonces es un indicador muy potente. Pero esto no es lo único. Por ejemplo, un estudio de Harvard Business Review, mi inglés es malísimo, dice que realizó esta investigación para entender cómo las preguntas estratégicas pueden impactar la productividad. Los resultados del estudio revelaron que el uso de preguntas movilizadoras, es decir, aquellas que impulsan al equipo a reflexionar sobre acciones concretas y soluciones, pueden aumentar la productividad hasta en un 30%, solamente haciendo buenas preguntas, no inyectando más capital, no adquiriendo nueva tecnología, simplemente haciendo buenas preguntas, un 30%. Este incremento se debe a que las preguntas enfocadas en la acción permiten a los equipos identificar y superar obstáculos de manera más efectiva. Entonces ya sabemos que bueno, y de esto yo te mostré estos dos indicadores. En realidad hay hartos indicadores más que sustentan por qué es importante saber hacer buenas preguntas, pero voy a dividir lo que queda del video en dos partes. Una parte teórica donde te voy a enseñar por qué esto funciona y por qué es importante conocer, y después vamos a ver algo bien práctico. Pero necesitas conocer la parte teórica porque después cuando necesites aplicar este modelo de preguntas a la realidad tienes que saber cómo funciona. Por eso vamos a empezar por la teoría y comenzamos entonces con la primera parte que tiene que ver con la teoría. Y esto funciona así: la mente humana, nuestra mente es súper obediente. De hecho es tan obediente que si tú le haces una pregunta, la mente va a buscar una respuesta y te va a mostrar una respuesta. ¿Cuál es el problema? O no el problema, sino que ¿qué pasa acá? Que muchas veces la respuesta que te muestra la mente, es decir, a la conclusión a la que llegó, no necesariamente es real. Muchas veces te va a encontrar una respuesta, va a unir cosas, va a llegar a una idea y te la va a mostrar. Entonces, lo primero es entender eso. Unido con eso,
hay que entender que muchas de estas respuestas pueden hundirte o pueden sacarte de, por ejemplo, un problema. Y es que las preguntas tienen la capacidad de enfocarte en algo específico. Por ejemplo, si tú estás con un estrés o te sientes muy decaído, por ejemplo, entonces llegas donde una persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Me siento decaído. Y la persona te podría decir, ¿qué tan mal te sientes? No, me siento muy mal porque he estado triste, la verdad es que tengo sueño, no descanso. Oye, ¿y eso qué tan mal te hace sentir? No, es que me hace muy mal en realidad porque estoy desanimado. Oye, ¿y en qué parte del cuerpo específicamente sientes lo peor al estar así? No, yo siento en mi guatita, en el corazón. En realidad no me había dado cuenta que me dolía la cara también cuando se... Y pregunta tras pregunta, voy a hacer que la mente de la persona busque una respuesta a la pregunta que yo le estoy haciendo, pero además estoy enfocando la mente de la persona hacia algo, en este caso hacia lo negativo. Podría hacer otras preguntas para sacar a la persona de ahí. Por ejemplo, podría preguntarle algo así como, Oye, ¿sabes qué? Estoy súper deprimido, estoy súper decaído. y le podría decir, Oh, cuéntame, ¿qué has hecho para salir de ahí? y la persona dice, No, en realidad no he hecho nada. Ah, ¿y qué crees tú que podrías hacer para salir de ahí? la persona va a encontrar una respuesta y te va a decir, mira, Mira, lo que yo podría hacer es tal cosa. Oye, ¿y cuándo lo vas a hacer? Yo lo voy a hacer este día, pero no creo que me resulte. va a decir, y tú le podrías decir, Oh, ¿y qué tendrías que hacer entonces para que eso resulte? y fíjate que con las preguntas que yo le estoy haciendo, estoy direccionando su mente hacia otro punto, hacia salir de ahí. ¿Por qué? Porque estoy enfocando la atención y además con las preguntas que estoy haciendo, la persona está llegando a conclusiones. Esas conclusiones en este caso me sirven para que la persona salga de ahí. ¿Qué tiene que ver entonces esto con el tema del liderazgo? Tiene que ver todo, porque cuando tú trabajas con una persona que, por ejemplo, hay un proceso que se equivoca de forma reiterada, tú puedes preguntarle, bueno, tienes que tener cuidado con lo que vas a hacer, porque si le vas a hacer una pregunta que estanque a la persona o que se centre en lo negativo, podrías preguntarle, por ejemplo, oye, ¿por qué siempre te equivocas? ¿Y qué va a hacer la mente de la persona? Se va a enfocar en por qué siempre se equivoca, en lo negativo, y le va a dar una respuesta de por qué siempre se equivoca. La pregunta es, ¿eso va a hacer que se deje de equivocar o va a hacer que lo haga mejor? La verdad es que no necesariamente. ¿Por qué? Porque se va a centrar en lo que pasó, en lo negativo. Quizás debiera hacerle otra pregunta. Oye, tú que siempre te equivocas, ¿qué podrías hacer distinto para no equivocarte? La persona va a empezar a decir, a ver, podría ser distinto a esto. Fíjate el tipo de pregunta, súper estratégica. ¿Qué vas a hacer distinto? Es decir, ¿qué cosas vas a hacer que nunca habías hecho antes? Entonces es súper interesante eso. O por ejemplo, tienes dos personas que están peleando, tienen una dificultad frente a algo. Tú como líder podrías llegar y mediar entre los dos y decir, mira, lo que van a hacer aquí es bla bla. No sabes si va a resultar o no. En cambio podrías preguntarle, ustedes dos que tienen un problema, ¿qué van a hacer para resolver este problema? Y las personas van a empezar a buscar la forma de resolver este problema. Mira, si esto es súper potente, y a lo mejor tú, cuando escuchas esto, dices, no, pero si esto no es así, pruébalo. Ahora, obviamente que las preguntas no son mágicas y es por eso que estamos recién entrando en este tema. Entonces, ¿cómo puedes aplicar las preguntas al liderazgo? De esta forma. O por ejemplo también le podrías preguntar a un grupo de personas que están trabados con un problema, por ejemplo con algo en el trabajo que no les sale. Entonces tú les podrías preguntar, equipo, ¿qué necesitan hacer para lograr esto? Y el equipo te va a decir lo que necesita hacer. Yo esto lo he contado en varias veces en este canal. Y es que en algún momento estaba trabajando con mi equipo y yo les pregunté a ellos, equipo, ¿qué necesitan de mí como líder para que trabajen mejor? Y me dijeron tal cual, lo que nosotros necesitamos, Lenin, es que nos deje tranquilo y no te metas en lo que estamos haciendo porque nos tienes asfixiados, estás muy encima. Entonces es súper importante entender que haciendo preguntas podemos generar respuestas para lograr un objetivo. Y aquí también está la magia de las preguntas, y es que cuando yo le digo a una persona qué es lo que tiene que hacer, muchas veces yo estoy evaluando esa situación en base a lo que yo sé, en base a mis variables, pero tengo a una persona que a lo mejor no sabe lo mismo que yo, o a lo mejor sabe más. De hecho, esa persona conoce variables que yo no conozco, porque él tiene su historia de vida, tiene sus recursos, etc. Entonces cuando yo le pregunto, ¿qué tienes que hacer distinto, por ejemplo?
o qué necesitas lograr, o qué ayudas necesitas, o cómo lo vas a hacer, o qué cosas tienes que ocupar de tu ambiente para lograr esto, o qué necesitas evaluar para lograr esto, etcétera. Lo que vamos a hacer es que la persona sea capaz de centrarse en algo. Necesito lograr esto. ¿Qué es lo que necesito de lo que yo sé? Y muchas veces te van a dar respuestas que tú no habrías llegado a esa conclusión, te van a dar, claro, a esa respuesta. ¿Por qué? Porque la persona está evaluando cosas que tú no ves. Por eso es que las preguntas son súper potentes, porque movilizas a la persona a que encuentre sus respuestas. Y esto obviamente que también se aplica a un equipo. Movilizas a un equipo completo para que llegue a una conclusión final. Ahora, y aquí es otra parte también dentro de la parte teórica, que es entender cómo poder hacer buenas preguntas. Paso 1. Para poder hacer buenas preguntas en el liderazgo, lo que tienes que pensar es, primero, ¿qué quiero lograr yo en el otro? Antes de elegir la pregunta, es ¿qué es lo que yo quiero lograr en el otro? Quiero que se centre en hacer mejor las cosas, quiero que encuentre la solución a algo, quiero que... ¿Qué es lo que quieres lograr? Y aquí hay un concepto que, este es un paréntesis, que tiene que ver con el concepto de lo que se llama en coaching las preguntas poderosas. Es un modelo, se llama así. Algunos le llaman también preguntas movilizadoras. Las preguntas movilizadoras o poderosas son aquellas preguntas que lo que van a hacer en la persona que responda esa pregunta es conectarla con un recurso y movilizarla hacia un objetivo específico, versus otras preguntas que no son tan poderosas, que también algunos le llaman las preguntas debilitantes, van a hacer que la persona se estanque o pierda poder. Por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿por qué siempre te equivocas? Lo que va a hacer es que la persona, su mente va a buscar algo, una respuesta, se va a centrar en lo mal que lo está haciendo y en por qué siempre se equivoca. Antes de eso, pregúntate, ¿esa pregunta va a hacer que la persona se movilice y se empodere o no? Porque ahí yo le podría, como te decía al principio, dar otra pregunta y le podría decir, oye, ¿cómo vas a hacer para no equivocarte mañana? por ejemplo, bien específico. ¿O qué vas a hacer mañana para no equivocarte? ¿Qué hace esa pregunta? Que la persona se movilice y busque una respuesta y llegue a su conclusión. Y esa conclusión puede ser muy distinta a lo que tú hubieras hecho desde tu posición, porque hay cosas que tú conoces que él no sabe y que a lo mejor a él no le van a servir. Entonces eso es interesante, entender que hay preguntas que son poderosas porque son movilizadoras. Ahora, en algún momento vi también un concepto. No, era un youtuber que hablaba justamente y hablaba mal de este término de las preguntas poderosas, porque decía, es que las preguntas no son poderosas y esto del coaching es solamente vende humo. Y la verdad es que las preguntas en sí no son poderosas porque sí, sino que son poderosas dependiendo del contexto y de cómo las uses. Entonces es por eso lo que te estoy diciendo. Lo primero que tengo que pensar es ¿qué es lo que quiero lograr en el otro? Quiero que se movilice, quiero que encuentre una solución, quiero que reflexione. Y esa reflexión o esa movilización me va a servir para el objetivo que yo quiero que esta persona logre. Una vez que yo sé lo que quiero lograr y lo tengo definido, ahí recién elijo la pregunta que le voy a hacer. Y le digo, oye, en esta situación, ¿qué cosas no has visto, por ejemplo? Porque tú te das cuenta que la persona está buscando, pero tú sabes que hay cosas que no está haciendo. Y necesitas que él las veas, que él las vea, perdón. Entonces tú les podrías preguntar, oye, en esta situación, ¿qué es lo que no estás viendo? Y a lo mejor la respuesta que te va a dar esa persona son cosas que él no estaba viendo, pero que tú tampoco ves. Entonces esa persona va a sacar más respuestas. Entonces, eso es lo que tienes que conocer antes de hacer una pregunta. Es decir, ¿qué es lo que quiero lograr en el otro? O sea, ¿qué es lo que quiero que pase en el otro, que haga el otro, que logre? Y después hago la pregunta poderosa. Dentro de lo que son las preguntas poderosas, hay que entender que existe lo que se llama, bueno, no las preguntas poderosas, las preguntas en general. Existen lo que se llaman las preguntas cerradas y preguntas abiertas. Preguntas cerradas son aquellas que tienen una respuesta predefinida y que simplemente tienes que elegirla. Por ejemplo, si yo te digo, oye, ¿te gustó esto? Tú tienes dos opciones, sí o no. No hay una reflexión, no tiene que pensar mucho, simplemente sí o no. O sabes que necesito que elijas esto, ¿es este o este? Y la persona va a decir este.
son preguntas cerradas, solamente se habla de que son preguntas on-off, no hay mucha reflexión, versus lo que son las preguntas abiertas. Las preguntas abiertas son aquellas preguntas que te invitan a la reflexión y que de hecho hacen que reflexiones. Por ejemplo, yo te podría decir, ¿qué te gustó de este trabajo? Ya no es una pregunta cerrada de ¿te gustó o no te gustó? Sí o no, sino que es ¿qué te gustó de esto? Y la persona tiene que empezar a pensar y pensar qué es lo que te gustó. O por ejemplo, ¿qué podrías hacer distinto? Es una pregunta abierta y la persona tiene que empezar a buscar. Entonces las preguntas poderosas siempre son abiertas. Generalmente empiezan con un cuál, un cómo, un dónde. Oye, suscríbete al canal para que así sepas de todo lo que estamos haciendo. Así que si quieres aprender más de esta temática o de otras, suscríbete al canal y vas a estar atento de todo lo que estamos pasando. El tema está bien entretenido, así que aprende a hacer preguntas y aplícalas. Pero primero, suscríbete al canal, etcétera. Entonces, como te decía, para hacer preguntas poderosas, el arte de hacer preguntas tiene que ver con esto. Primero, pensar qué quiero generar en el otro. Lo que voy a generar me sirve para el objetivo que yo tengo respecto de esta persona. ¿Me sirve o no me sirve? Quiero que haga las cosas mejor. Entonces la pregunta que yo voy a hacer, o sea, lo que yo quiero hacer, ¿va a hacer que la persona haga las cosas mejor? ¿Sí o no? Y después recién ahí elabora la pregunta. Otra cosa que es súper importante a la hora de hacer preguntas poderosas es que siempre tienes que hacer una pregunta y nada más. Cuando estudié coaching nos decían siempre, hay que dejar que la pregunta haga el efecto. Es decir, o también decían, hay que dejar que la pregunta haga el trabajo. Tú tienes que decir la pregunta, la persona tiene que escucharla y tiene que empezar a pensar para responderla. Lo que tendemos a hacer es a interrumpir a la persona, porque vemos que la persona está complicado, yo me pongo nervioso, entonces lo interrumpo y le doy la respuesta. Cuando tú haces eso, lo que estás haciendo es que estás cortando el trabajo que está haciendo la mente de la persona. Está buscando ideas, haciendo conexiones, está buscando estrategias, su cerebro está prendido. A lo mejor su cara está así, serio, o a lo mejor está así, o está mirando abajo, o como que no está tomando atención, pero su cerebro está pum, 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 trabajando. Entonces tú tienes que hacer la pregunta y esperar que la persona responda. Muchas veces la mente de la persona no quiere trabajar y va a decir, no se me ocurre, no, es que no se me ocurre. Tú lo miras y esperas que la persona, o lo miras o la miras, y esperas que la persona diga su respuesta hasta que llegue a la conclusión. Entonces, después de eso, recién ahí haces otra pregunta. Nunca se hacen 2 o 3 preguntas. Es una pregunta muy específica. Juanito, ¿qué vas a hacer de distinto mañana? O, Juanito, ¿qué necesitas para lograr esto? Silencio. Tú te quedas callado, callada hasta que la persona responda. Otra cosa importante es que las preguntas tienen que ser lo más simple posible. Ojalá que sea algo tan simple como lo que te digo. ¿Qué vas a hacer distinto? ¿Qué necesitas? ¿Qué cosas no estás viendo? Porque cuando uno empieza a elaborar preguntas muy complejas, como por ejemplo, en base a lo que tú estás viendo, y necesito que consideres todas las variables para llegar a una conclusión que te va a ayudar a mejorar. Entonces, ¿cuáles serían esas variables? No. Eso ya es una pregunta que la persona se enredó. Es algo súper concreto. Ojalá en una frase máximo, no sé, muy poquito. ¿Qué vas a hacer distinto? ¿Qué cosas no has considerado, por ejemplo? Listo. Y vuelvo a insistir. Dice la pregunta, que es simple, que es suave. La dejas que haga su trabajo y después la persona te va a responder. Ahora, y para finalizar esta parte, es importante entender que cuando yo le hago una pregunta a la persona para que logre un objetivo, tengo que evaluar cuál es la respuesta que esa persona me está dando. Por ejemplo, si yo le digo, Juanito, ¿qué vas a hacer tú? No yo, no es que vamos a hacer. Juanito, ¿qué vas a hacer para lograr este objetivo? Y la persona te dice, voy a intentarlo con más ganas. Y tú tienes que pensar, ¿me sirve que la persona me diga que lo va a intentar con más ganas? Probablemente no. Entonces tú tienes que decirle, es que esa respuesta no me sirve. ¿Qué vas a hacer? Hasta que la persona te diga concretamente. Mira, lo que yo voy a hacer es que bla, 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 bla. Y ahí sí. Ahora, como te decía, la mente humana es tan obediente que busca las respuestas y al buscar respuestas, no necesariamente esas respuestas son reales o son efectivas. Por lo tanto, cuando una persona te diga algo, una respuesta frente a la pregunta que tú le hiciste, es importante invitar a la persona a que pruebe eso en la realidad. Si esa respuesta sirve, entonces la persona te dice, lo que yo voy a hacer es A, B y C. Perfecto. Entonces, mira, prueba mañana y nos vemos pasado mañana y me cuentas cómo te fue.
Entonces la persona a lo mejor te dice, ¿sabes qué? No me resultó lo que dije. Ah, bien. Y ahí les das otra pregunta. Entonces, ¿qué cosas vas a hacer distinta esta vez que no te resultó? O a lo mejor sí le resultó. Entonces, ¿cómo vas a hacer para mantener esto a través del tiempo? Entonces, siempre tienes que estar haciendo preguntas. ¿Por qué esto es más potente que enseñar? Ojo, un líder sí tiene que enseñarle a la gente a hacer las cosas, sí tiene que indicar cómo hacer las cosas, pero cuando la persona ya sabe y no le está resultando, no puedes repetirle lo que él ya sabe y más si no le funciona. Entonces ahí tienes que preguntarle qué cosas no estás considerando, qué cosas estás haciendo. Por ejemplo, si le preguntas qué cosas estás haciendo mal, la persona a lo mejor lo va a entender. La pregunta es, ¿eso me sirve para que lo haga mejor? No necesariamente. Ahora, esto no significa que no se lo puedas preguntar. Sí se lo puedes preguntar. Pero después tendrías que hacer una pregunta que movilice. Lo mismo que con las preguntas cerradas y preguntas abiertas. Siempre es bueno trabajar con preguntas abiertas, pero efectivamente sí puedes hacer una pregunta cerrada. Por ejemplo, si una persona te dice, cuando tú le preguntaste, ¿qué cosas vas a hacer distinto? Y la persona dice, mira, lo que yo voy a hacer distinto es, voy a dormir temprano el día antes para tener más energía. Tú le puedes hacer una pregunta cerrada ahí. Entonces vas a dormir temprano para tener más energía. Sí. Y esa es una pregunta cerrada. Entonces vas a dormir temprano para tener más energía. Tiene dos respuestas, sí o no. Le hiciste una pregunta cerrada, que confirmó la respuesta que él tenía. Entonces tienes que ser muy estratégico con eso. Y ahora sí, tal como te había dicho al inicio de este video, quiero hacerte un regalo que estoy seguro que te va a gustar. Si entras en la descripción vas a ver donde dice crecerenequipo.com/regalos y vas a poder descargar un documento que elaboramos donde podrás revisar 23 preguntas de fácil aplicación para que puedas mejorar el liderazgo, para que puedas aplicar todo esto que hemos visto en este video. Recuerda, bueno, en el documento lo dice, pero la idea es que primero pienses qué es lo que quieres lograr. Una vez que pienses qué es lo que quieres lograr, puedes inventar la pregunta, pero si no se te ocurre, puedes elegir una de este listado. Así que ya lo sabes, deja tu comentario y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.